Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de la corriente libertadora del sur. Recordemos que esta corriente va a ser la que da inicio, en este caso, a este proceso de independencia en toda América. Ya, bueno, fue encabezada por don José de San Martín. Él nace en Yapeyú, Argentina. En 1812 regresa a Buenos Aires y reúne un gran ejército patriota, ¿no? Con lo cual va a organizar un gran ejército en granaderos, un escuadrón, ¿no?, que tenía o poseía una gran tropa de infantería, que va a ser la base de su gran ejército de los Andes. El principal plan que él tenía era organizar un poderoso ejército. Con él tenía planeado, pues, no, cruzar la cordillera de los Andes, luego liberar Chile, invadir el virreinato del Perú. Generalmente, o bueno, netamente se enfocaba en independizar Chile y marchar al Perú para poder derrotar el poder colonial que ahí ejercía, pues, no, los virreyes, ¿no? El famoso virrey Pezuela también. Luego vamos a ver, ¿no?, en cuanto a la independencia de Chile, San Martín y su ejército, granaderos a caballo, venciera al ejército realista de Chile, al ejército de la corona española. Ahí se proclama la independencia. Luego parte, pues, no, parte de Chile el 20 de agosto de 1820 con 4.118 hombres. 1805 eran chilenos, mientras que el resto era el ejército de los Andes. Luego llega aquí al Perú, desembarca, en este caso, ¿no?, en las costas, en el litoral, en la bahía de Paracas, ¿no? Bueno, no hubo mayores problemas en esta primera etapa. Su objetivo general de San Martín era sitiar, ¿no?, el complejo militar de Lima y del Callao. Luego se va a dar la expedición de Lord Cochrane. De acuerdo al plan, se ocupó Chincha y Pisco, sin mayor esfuerzo. Pisco fue elegido como el primer cuartel general, desde donde se van a empezar a dirigir hasta Lima. El resto de la expedición continuó al norte. Cochrane ordenó que pasaran a la vista del Callao y así, frente a la muchedumbre que observaba, desfilaron las 8 naves de guerra y 16 transportes de la flota libertadora. Cochrane penetró el puerto con 14 botes a remo, abordó y capturó la fragata realista Esmeralda, el buque español más poderoso en el Pacífico, poniendo así fin al dominio marítimo español en la región. En su camino vamos a poder observar la expedición de Álvarez, ¿no?, un general del ejército de San Martín que se interna en la región de Ica, donde se va a enfrentar a los españoles, ¿no?, libera esclavos de las haciendas del lugar. Y estos esclavos, bueno, se van a enrolar en el ejército peruano. Al llegar a Cerro de Pasco se enfrenta al general español O'Reilly, al cual derrota el 6 de diciembre de 1820. Mientras tanto, el cuartel de los patriotas, que se ubicaba en Pisco, se traslada a Huaura, lugar donde se establece el segundo cuartel general del ejército de San Martín. Este general argentino basaba su estrategia en la idea de que la sola presencia del ejército libertador levantaría en rebelión a la población peruana contra sus opresores realistas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En primer lugar, el motín que sucede en Asnapuquio. En enero de 1821 hubo un golpe militar en el bando español denominado el Motín de Asnapuquio, donde el general José de la Serna, al mando de militares jóvenes que criticaban al virrey Pezuela frente a los insurrectos, tomó el mando del virreinato, ¿ya? Luego están las conferencias de Punchauca, siguiendo instrucciones de los realistas. La nueva autoridad del virreinato, que era José de la Serna, propuso nuevas conferencias de paz, las que se celebraron entre los meses de mayo y junio en la hacienda Punchauca, en el valle del río Chillón, en el camino de Lima a Canta. Esta vez el virrey y el general argentino tuvieron frente a frente, recordando viejos tiempos. Ambos habían peleado juntos contra los franceses en Bailén, y aquí trataron, pues, ¿no?, de llegar a un punto de conciliación, a un punto en el que iban a estar de acuerdo ambos, sobre la base de la anterior propuesta de una monarquía constitucional que planteaba
don José de San Martín, pues, ¿no? Que siga gobernando el virrey, pero que tenga también otros poderes que lo controlen. El argentino, quien ya había tenido tiempo en este caso de desilusionarse en los meses transcurridos, llegó a ofrecer al virrey el gobierno provisorio del Perú mientras España despachaba un príncipe europeo que quisiera gobernar. Pero la Serna, quien sí abrigaba una ilusión, la de recibir pronta ayuda militar de la península, o sea, de España, terminó rechazando este plan de don José de San Martín, puesto que implicaba, pues no, a fin de cuentas, el reconocimiento de una independencia por parte de Perú. No quiso aceptar esta monarquía constitucional que se estaba planteando don José de San Martín. No quiso esta idea, pues no, de que llegue un príncipe español y gobierne el Perú, pero que también exista, pues no, una especie de poderes del Estado, ¿no? Como el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que acompañen y fiscalicen a este príncipe, ¿no? Obviamente José de la Serna no va a ser. Luego vemos la salida de la Serna e ingreso de don José de San Martín a Lima. La Serna tomó poco después una medida extraña pero que respondía a una profunda lógica basada en el conocimiento del país. Abandona la capital con su ejército para hacerse fuerte en la sierra, donde se concentraba el 70% de toda la población y las ricas minas de plata. Atravesó Huamanga y Abancay para al fin instalarse en el Cusco, la antigua capital de los incas. Desde ahí, rodeado por las murallas prehispánicas y los grupos indígenas quechuas, gobernó por más de 3 años los restos del dominio español de los Andes. San Martín entra en Lima entonces el 15 de julio, era en ese momento una ciudad de 60.000 habitantes, inerme y confundida. La aristocracia que no había seguido al virrey se había refugiado en el fuerte del Callao o en los conventos esperando lo peor, ya no de las tropas libertadoras, sino de los propios compatriotas, ¿no? La plebe africana y los indígenas de los pueblos vecinos que guardaban resentimientos históricos contra los amos, el pánico de los acomodados y el odio de los desarrapados impresionaron mucho al Libertador, quien acabó convencido de que la debilidad de este enfrentamiento, pues, ¿no?, entre estos patriotas del Perú hacía de nuestro país, pues, un continente inadecuado, ¿no?, para regímenes avanzados como el régimen republicano. Y aquí se va a dar la proclamación de la independencia en Lima. Se encontraba sin la presencia del virrey, motivo por el cual los patriotas liderados por San Martín aprovecharon la situación y finalmente proclaman la independencia, como lo estamos observando aquí en pantalla, ¿sí? Muy bien. Entonces, a inicios de julio vamos a poder observar el retiro del virrey José de la Serna de Lima. El 10 de julio ingresa el Ejército Libertador a Lima. El 12 de julio don José de San Martín ingresa. El 15 se decide la independencia del Perú en el Cabildo de Lima. El 28 de julio se da la proclamación y en el 29 se da la juramentación. Luego desarrolla las siguientes actividades, pues no, ¿en qué lugar desembarca don José de San Martín? Recordemos que desembarca en Paracas. ¿Cuál es el primer cuartel general de San Martín? ¿Dónde se va a dar la victoria de Álvarez de Arenales? ¿No? La victoria de Álvarez de Arenales en Ica, la conferencia de Punchauca, donde se va a realizar, y el bloqueo del Lord Cochrane. Y por último, imagina que eres don José de San Martín y elabora tu plan para independizar el Perú, ¿no? ¿Qué harías? El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Eso dijo don José de San Martín en esta proclama de la independencia. ¿Qué entiendes entonces por patria? ¿Qué significa para ti la independencia? ¿Y qué le debemos los peruanos a don José de San Martín? ¿Sí? Entonces, no te olvides realizar estas actividades y enviar tu evidencia, por favor, estudiante.